van a dar un premio. No me gano la vida corriendo con la moto. Los sustos que he tenido, pues, entre comillas, han sido pequeños. ¿Cuánto tiempo llevas andando con motos grandes? Con esta 4 años. ¿Tú cuánto llevas andando en moto? Yo años y años, ya más de 20 años llevo andando en moto. ¿Y tú con la tuya qué? ¿La das o no? A todos nos gusta correr, ¿no? Y pues al final, si tienes moto grande, de vez en cuando pues también hay que tener un poquito de cabeza. Sí, no hace falta correr para disfrutar de la moto. Yo la gente que les ves que van empepinados, realmente no estás disfrutando de la moto. Porque estás atento a no caerte. Porque si te caes en carretera ya sabes lo que pasa. Ahora creo que soy consciente de ello, pero cuando empiezas a andar en moto y has dado 4 curvas y piensas que te comes el mundo, te crees que es el nuevo Márquez. Y me imagino que si yo he metido 20 años conduciendo como tú, pues me cambiará también otra vez la forma de pensar. O sea, la experiencia lo que te ha dado es también otra perspectiva de la moto. Sí, la experiencia de los kilómetros hechos y las experiencias vividas. ¿Has tenido alguna experiencia desagradable o así? Sí. Pues tú imagínate, sales con 3, 4 amigos y joder, qué bien vamos, cómo estamos tomando la curva, y de repente ves que el que va delante tuyo le patina la moto Y no volver a casa. y el lunes de entierro. Disfruta la moto, vive el mundo de la moto. Disfrútalo con tus amigos, kilómetros, experiencias, recuerdos. Todo aquí. Eso es lo que vale.